Muy buenas noches, esto es Punto de Vista, edición fin de semana a través de Ecotelevisión. Ingresamos comentando una noticia que nos parece importante, venía desde el Congreso de la República. Se ha planteado que el primer ministro ha señalado y ha dado a conocer esta semana que van a iniciar en 90 días las sesiones descentralizadas de los ministros. Y nos parece importante que se descentralice el Estado. Un gesto fue el Congreso, la sesión descentralizada y las audiencias, ahora ya lo ha dicho Salomón Lerner, para ver los grandes problemas territoriales que tiene el país, va a ser una de las agendas porque hay mucho conflicto producto de ello, pero sobre todo para que los ministros van a atender directamente también a las representantes de las instituciones del Estado y a la sociedad civil sobre las problemáticas regionales. Eso ha sido ya aprobado, por lo menos en la Comisión del Pleno de Descentralización del Congreso de la República, se ha generado una posibilidad y hemos tenido una participación de Eduardo Cabrera Ganosa de Fuerza 2011, quien es congresista por Ica, y él ha mostrado su preocupación por la demarcación territorial que existe entre Ica y la construcción de carreteras. O sea que creo que este gobierno sí está poniendo en práctica el tema de la inclusión social. Saludable porque va a permitir que no solamente parlamentarios, sino los propios ministros, en 90 días, es lo que se ha anunciado, inicien su recorrido, sesiones descentralizadas en el interior del país. Y hablando del Estado, estamos con el doctor Óscar Salas, abogado, responsable del equipo de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de CODEICA, porque vamos a hablar sobre el tema de la lucha anticorrupción, ¿no? ¿Cuánto se ha generado confianza en la población en estos 9, ya 10 meses, se está entrando al 10º mes de gestión de las municipalidades, de los gobiernos locales, gobiernos provinciales, en los que han hecho su reelección es el 5º año, ¿no? O el presidente regional? Lo decimos porque la semana pasada la congresista Najara en estas sesiones descentralizadas anunció que el Ministerio de Economía ha dado a conocer las cifras, solo en algunas municipalidades se está alcanzando al 40% de presupuesto comprometido, ni siquiera invertido, sino comprometido, ¿no? Y en otros casos se habla de la Comisión de Reconstrucción que va a investigar qué se hizo con los dineros que fueron destinados para obras ocurrido por el terremoto. Ya la gente está asustada, algunos alcaldes están preocupados. Estamos con el doctor Óscar Salas. Buenas noches, doctor, bienvenido a Punto de Vista. ¿Cuál es el motivo de la conversa? Queremos un poco, ustedes están organizando un evento que vamos a decirlo ya al final, pero ha escrito un artículo en la revista que acaba de publicar CODEICA sobre confianza revocatoria, consulta popular. ¿Por qué hablar de revocatoria a estas alturas del año? Buenas noches. Buenas noches, Rosario. Un saludo también a los amigos y las amigas que nos ven por la señal de EcoTV. Es cierto, en este momento y por diversos factores, el tema de la revocatoria crea y se genera mucha relevancia en la agenda pública, ¿no? Y factores que van desde los más tal vez inoportunos hasta los más legítimos, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces la revocatoria se ve como una salida de quienes perdieron una elección, pero no deja de ser legítima cuando es promovida por ciudadanos y ciudadanas que estiman que la autoridad elegida simplemente no cumplió con sus promesas, ¿no? Y ese es el valor que nosotros destacamos de este mecanismo de control ciudadano, porque las últimas revocatorias han generado dos temas muy relevantes, ¿no? Uno, que cada vez son mayores los distritos a los cuales se somete a revocatoria respecto a su autoridad. Desde la revocatoria del periodo del 95 al 98, se sometieron a la consulta aproximadamente más de 100 circunscripciones electorales, y la última, la del 2007 al 2010, han sido casi 300. Entonces esto, perdón, un poco más de 300. Esto refleja que este mecanismo de control cada vez es más conocido por la ciudadanía y cada vez es más utilizado. ¿Es más eficiente? ¿Estaríamos diciendo que hay un mejor ejercicio ciudadano, ¿no?, de controlar la gestión pública? Yo me animaría a decir que sí, en la medida de que es un mecanismo que está ahí y que la gente lo está usando, pero el tema central, como tú bien señalabas, es
respecto a la eficacia, qué tan efectivo es este mecanismo de control. Y si bien es cierto, la valla ha disminuido respecto a la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que tienen que decidir si se revoca o no una autoridad. Que puede ser alcalde, puede ser regidor, puede ser presidente regional, ¿no? O consejero regional. Lo distinto también es que respecto a la última elección de revocatorias del 2009, casi el 80% de lugares a los cuales se sometieron a una revocatoria fueron sus autoridades cuestionadas y por ende la revocatoria fue exitosa, ¿no? Y esa información es la información oficial que proporciona el propio Jurado Nacional de Elecciones. Cosa distinta sucede en nuestro departamento, donde de la experiencia del 2009 fueron sometidos a consulta popular Vista Alegre en Nazca, San Juan de Llanas y Chavín. Y ahí los resultados sí, fueron muy diferentes. Sin embargo, se logró revocar en algún caso a regidores, en otro caso a alcaldes. Claro, ¿no? Pero en otros distritos no. Lo relevante es que cada vez la población conoce más del mecanismo, así lo demuestran las cifras que proporciona el Jurado Nacional de Elecciones, y el otro análisis importante que nos parece relevante por discutirlo es que funciona. Y en este último punto tiene que ver mucho el compromiso del ciudadano y la ciudadana que promueven este proceso de revocatoria. Ahora, este es un mecanismo de consulta popular donde la población, al estar descontento con su autoridad, en este caso un alcalde provincial, distrital o el presidente regional, o regidor o consejera, puede decidir iniciar este proceso de revocatoria. Lo que hemos visto es que a veces son los perdedores, y eso, si bien no delegitima el mecanismo, genera desconfianza de quienes quieren creer en esta consulta popular. Sí, sin duda siempre va a ser un factor que puede manchar, si se quiere, este mecanismo de protección. Pero si uno analiza la compra de los kits electorales, porque esa información también lo proporciona la OMPE, exactamente es pública, uno puede a partir de esa compra determinar quiénes son los promotores de la revocatoria, ¿no? Pero si compara esa relación de adquisiciones de los kits electorales para promover la revocatoria y quienes finalmente llegan a prosperar, es someterse a una consulta popular, y quiénes son los actores que legitiman y promueven este proceso, podrá verse que son absolutamente distintos los promotores, los perdedores políticos, a quienes finalmente llevan a cabo el proceso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué someter a una consulta de revocatoria a determinada autoridad? ¿Cuáles son las falencias que hace, que es por simplemente, disculpando el término, ojeriza política, o es porque suele darse lo que ocurre ahora en muchas municipalidades? Las audiencias públicas no son abiertas, son cerradas, aparentemente no hay una transparencia en el manejo de fondos? ¿Qué elementos tienen que prevalecer ahí? Pero ahí hay un tema importante que tal vez sea necesario precisar. Si bien es cierto, es una medida y un mecanismo cada vez más utilizado y cada vez más eficiente, todavía sigue habiendo un nivel de desconocimiento respecto a los elementos que conllevan a un ciudadano a promover la revocatoria. Porque, por ejemplo, muchos dicen que promueven la revocatoria porque el alcalde comete nepotismo, contrata familiares para trabajar en la propia municipalidad, o porque el alcalde no está en un tiempo determinado, o sea, se ausenta mucho de la municipalidad, o por mal uso de recursos, por ejemplo, ¿no? Cuando estos elementos son importantes, pero podrían ser sometidos a un proceso de vacancia, porque la revocatoria, y aquí lo esencial de este mecanismo, es que lo único que necesita el ciudadano que quiera promover la revocatoria es que el alcalde lo haya decepcionado, que haya incumplido una promesa incorporada en su proceso de campaña electoral o en su plan de gobierno, ¿no? Y de repente, con un ejemplo tal vez no el más real, pero sí el más claro, es que si el alcalde prometió hacer una posta de salud y no lo hizo, hay una tarea incumplida y por ende suficiente motivo para que el ciudadano que creyó en esa propuesta, que creyó en que eso era necesario para su comunidad, no lo hizo el alcalde, y por ende poder promover un proceso de revocatoria. Sin embargo, eso puede decir, bueno, no lo hice en el primer año, pero lo puedo hacer en el segundo, en el tercero o el cuarto. Claro, por eso ahí, desde nuestra perspectiva, la propuesta de la revocatoria tendría que tener una modificación, porque actualmente lo que dice la ley es que tiene que hacerse en el segundo año
y en el cuarto año de gobierno, ¿no? O sea, cuando estás recién empezando y cuando ya estás por irte, ¿no? Ahora, entonces ahí debería, desde nuestra perspectiva, haber una modificación y plantearse un término medio y que sea tal vez solo una solicitud revocatoria en el tercer año, donde las cosas pueden estar más encaminadas, recordando que muchas veces el alcalde que está en ejercicio trabaja en su mayoría de veces con el presupuesto que hizo la gestión anterior. ahora doctor, en relación a eso, nos quedan un par de minutos para terminar la entrevista. Usted es coordinador de la red anticorrupción que lleva Proética y Codeica con un conjunto de organizaciones o de personas de sociedad civil. ¿Qué es lo más recurrente en una municipalidad, en una gestión pública que hace que la gente pueda decir, bueno, sí, sometemos al alcalde a revocatoria? ¿El incumplimiento de la promesa nada más? ¿O hay otras falencias que pueden utilizarse otros mecanismos? Ese es un factor importante a tener en cuenta para que la comunidad pueda promover un proceso. Pero sin lugar a dudas hay todavía una gran inquietud de la población respecto al manejo de los recursos que tienen las municipalidades, considerando que muchos gobiernos locales en la actualidad manejan un presupuesto que casi ha triplicado en los últimos años lo que vienen recibiendo. Y el gran factor es, y la gran pregunta que se hace la población es, ¿dónde se invierten esos recursos? ¿Solo en cemento y ladrillo? ¿En obras sociales? ¿En capacitaciones? Entonces, ahí hay una gran interrogante. Y lamentablemente, no existen los espacios donde la población pueda conocer acerca de este manejo del presupuesto. Y ahí hay un tema central que venimos promoviendo desde la Red Anticorrupción en Ica, que son los procesos de rendición de cuentas. Haciendo un trabajo inicial, lamentablemente, los gobiernos locales en Ica, y me refiero a todo el departamento, no tienen un proceso de rendición de cuentas ordenado y regulado. Y quienes lo tienen, como es la Municipalidad Provincial de Ica, en una norma aprobada el año 2008, que lo obliga al actual alcalde a rendir cuentas cada dos veces al año, en el mes de mayo y septiembre, no lo hace. Y lo paradójico, si cabe el término, es que el mismo alcalde que emitió la ordenanza es el actual y que no cumple su propia norma. Eso genera una sensación de desconfianza, sin duda una sensación de desinformación, porque la gente no sabe qué es lo que se hace en la gestión pública, y no bastan solamente los avisos publicitarios que pueda uno encontrar en un panel en la vía pública. Por lo menos hay costumbre de lectura. Exacto, sino la población quiere escuchar a su autoridad y no se dan estos espacios. Y eso sumado a la ausencia de transparencia y participación de la comunidad iqueña en las audiencias relacionadas con las sesiones de consejo municipal, donde si bien es cierto la legislación establece que son públicas, son pocos los ciudadanos, por decir ninguno, que tienen opción a participar y escuchar qué es lo que se decide en el consejo municipal. No recordemos el impasse que sucedió con un congresista por Ica, donde se le impidió la participación y el ingreso a estas sesiones que por ley son públicas. Para que pueda ingresar, sí. Entonces, ahí hay una gran debilidad, lamentablemente, de nuestra autoridad respecto a transparentar la gestión, rendir cuentas y promover la participación de la población en estos espacios tan importantes. Ok, me dicen que no tenemos tiempo, doctor, pero quiero mencionar que ustedes están organizando este miércoles 12 un evento promoviendo la eficiencia en la rendición de cuentas. Sí, ¿a quién está dirigido y a qué hora es? Este evento se realiza, como bien señala Rosario, el 12 de octubre. Está dirigido a funcionarios municipales y funcionarios del gobierno regional y también a líderes sociales que tengan interés en estos temas. Lo que buscamos es, a partir del trabajo que hará el doctor Percy Medina, un reconocido especialista en temas de buen gobierno, y el doctor Jaime Paredes Caya, empezar a diseñar no ya una estrategia, sino algunos elementos que tendrían que tomar en cuenta nuestras autoridades para diseñar políticas de buen gobierno, especialmente en estos dos temas, ¿no? Concertación, participación ciudadana y rendición de cuentas. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la entrevista con el doctor Oscar Sala, abogado, pertenece al equipo de Codeica, y nos vamos a la pausa comercial, regresamos con más aquí en Punto de Vista. Muchísimas gracias, doctor.